Muy buenas para todos, bienvenidos a otra edición de MD Entrevistas. Aquí estamos en esta edición con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores, para conversar un poco acerca de lo que nos deja el balance de lo que ha sido en estos primeros meses en el mercado bursátil. Así que ya le quiero dar la bienvenida a Fernando. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto siempre y un placer compartir con el equipo de Market Data. Gracias por la invitación. Genial. Bueno, Fernando, queremos ver un poco lo que ha dejado el mercado bursátil en estos primeros 5 meses. Vimos muy buenos resultados en estos primeros meses y bueno, queremos ver un poco qué balance deja para ustedes desde la bolsa. Sin lugar a duda, como decís Gabriel, estos primeros 5 meses nos están dejando en realidad una perspectiva muy buena para el resto del año en lo que es volumen de negociación del mercado bursátil. Cerramos el año pasado con el mes récord en lo que es volumen de negociación, diciembre del 2022. Estos primeros meses vimos que ese ritmo de negociación se mantuvo, independientemente un poco de la coyuntura a veces política o económica que veíamos. Vemos que los actores dentro del mercado de valores, los emisores sobre todo, están viendo un escenario mucho más transparente o mucho más estable. Entonces están pudiendo lograr consignar precios de estos títulos valores en el mercado y establecerse como una fuente de financiamiento alternativo del mercado de capitales. Entonces, al mes de abril, y bueno, ya te vamos dando la primicia de lo que cerramos al mes de mayo, pero al mes de abril ya estábamos un 73% de crecimiento en comparación a lo que era abril del 2022, y en el acumulado estamos 70% superior a lo que había sido el volumen de enero a abril. Al mes de mayo nosotros manejamos metas mensuales en lo que son volúmenes de negociación dentro de la bolsa de valores. El 21 de mayo ya logramos alcanzar la meta que teníamos para todo el mes. Entonces al cierre, digamos, voy conciliando un poco los números sin tener el informe definitivo desde el área de operaciones, digamos, que es la que nos pasa un poco los reportes de negociación. Ya podemos confirmar que estaríamos hablando muy probablemente de mayo como el nuevo mes récord, que en su momento había sido enero, pero vemos que se mantiene esta tendencia a volúmenes de negociación altos. Entonces, bueno, nos deja obviamente en una situación y en una perspectiva optimista, y yo creo que si logramos mantener sobre todo este escenario y esta coyuntura macroeconómica, sobre todo para los actores y para que sea factible para ellos tomar decisiones sobre todo de financiamiento en el largo plazo, podemos estar viendo volúmenes de negociación muy cercanos y ojalá que superiores a lo que había sido el 2021. Bueno, siguiendo un poco el dinamismo de que estás hablando un poco, si bien nosotros estamos todavía ante tasas elevadas, ¿verdad? El central sigue manteniendo un poco la tasa de referencia en 8,5, pero vimos en estos meses una buena cantidad de emisiones a tasas bastante interesante, ¿verdad? Entonces se ve como mucha confianza en el mercado bursátil. ¿Qué comentarios podemos hacer al respecto de este buen dinamismo en este contexto actual de tasas todavía, ¿verdad? Para mí que representa un nivel muy importante, sobre todo por un lado de previsibilidad de los actores y por otro lado también de la madurez de las decisiones financieras del sector, sobre todo del sector empresarial o incluso del público, ¿verdad? Porque también se utiliza el mercado de valores para financiamiento de lo que son organismos públicos. Entonces, independientemente a la coyuntura de tasas, obviamente los actores de mercado, las empresas, los gobiernos, no pueden detener sus operaciones y decir, bueno, yo cierro hasta que bajen las tasas. Claro. Indefectiblemente los proyectos tienen que continuar. Entonces, lo que hacen muy bien, y creo que se sitúa muy bien como alternativa al mercado de valores para eso, es directamente encontrar una punta y encontrar un punto de encuentro y un término medio con los inversionistas, es decir, con los que disponen de la liquidez. Y bueno, negociemos entre ambas partes, compradora y vendedora de los títulos, un precio que a los dos nos resulte conveniente. Entonces, si bien estamos dentro de una coyuntura de tasas que podrían considerarse altas en comparación sobre todo al 2020, 2021, que estábamos con tasas
muy por debajo de lo que estamos ahora. También hay que decir que esta coyuntura de tasas también representa mejores rentabilidades para los inversionistas. Claro. Entonces tenemos un sector beneficiado también del mercado de capitales al poder captar mejor rentabilidades sobre sus excedentes de liquidez. Y bueno, el sector de emisores en este caso está probablemente teniendo una tasa más alta, es decir, un costo un poco más caro de ese crédito, pero lo importante es que se están poniendo de acuerdo en la tasa a la cual negociar estos títulos. Perfecto. Yo recuerdo el año pasado, Fernando, conversábamos un poco de que a pesar de que el volumen al cierre fue un poco inferior al año anterior, pero destacábamos el registro de nuevas empresas, el registro de nuevos emisores, y eso, por ejemplo, hoy ya estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, y bueno, quería preguntarte eso también desde la bolsa, cómo están viendo la inserción de nuevas empresas emisoras y bueno, y también nuevos actores como casas de bolsa, ¿verdad? ¿Cómo están tomando también eso desde la bolsa, ¿verdad? Para nosotros el ingreso siempre de nuevos participantes, ya sean emisores, ya sean, bueno, siempre decimos inversores, incluso casas de bolsa, representa siempre dinamismos adicionales al mercado. Entonces lo vemos como una señal muy buena. El año pasado, como bien mencionabas vos, Gabriel, si bien no llegamos a los volúmenes que teníamos planeado y comparando con el 2021, que había sido nuestro año récord, sí vimos un récord en lo que son empresas registradas. Duplicamos prácticamente la tasa de crecimiento de empresas registradas. Tuvimos 10 fondos de inversión nuevos también registrados el año pasado. Entonces veíamos que todas estas empresas nuevas, si bien aún no estaban emitiendo en ese momento, esos procesos de emisión probablemente se iban a dar durante los meses ya del 2023. Entonces a este año llevamos nuevamente ya más de 10 empresas registradas y una más en proceso de registro que ya tiene habilitación por la Comisión Nacional de Valores. Tenemos 4 fondos de inversión nuevos ya registrados, uno más en proceso de registro también. Entonces vemos que se está aceptando muy bien la función y el ejercicio de establecerse como emisor dentro del mercado de capitales para obtener una fuente de financiamiento alternativo adicional a lo que ya manejan las empresas, que por lo general son financiamiento bancario. Entonces, toda la inclusión de estos nuevos actores corresponden eventualmente a nuevos papeles en el mercado, nuevas estrategias comerciales desde las nuevas casas de bolsa que se van a ir instalando. Entonces todas vemos que vienen apuntando a un sector o tienen un perfil particular que van buscando desarrollar. Entonces yo creo que la competencia es sana con respecto a la inclusión de nuevos actores, de nuevos papeles, y sobre todo le permite también tanto a emisores como inversionistas diversificar tanto fuentes de financiamiento como fuentes de inversión. Entonces yo creo que eso va a promover que se sigan encontrando todavía puntos en común entre ambas partes dentro del mercado. Y la meta de los 3.000 millones que conocemos que habían fijado a comienzos de este año parece que está cada vez más cerca, ¿verdad? Al cierre de los primeros meses llegábamos a los 1.000 millones. Ahora estamos superando esa barrera de los 1.000 y bueno, cada vez parece que ya está más cerca. Y bueno, si uno hace o quiere mantener un poco este dinamismo que estamos viendo mensualmente, uno podría incluso esperar hasta superar un poco esa meta de los 3.000 millones, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Hablábamos a comienzo de año y cuando poníamos la meta en los 3.000 millones era, bueno, también teniendo en cuenta que acá dentro del mercado de valores funcionamos obviamente inmersos dentro de una coyuntura económica. Lo vivimos el año pasado, sobre todo en el primer semestre, donde vimos que la situación de la sequía, la situación de los precios internacionales de los commodities, la situación general de tasas acá, obviamente terminó impactando en un volumen de negociación. Entonces, independientemente a que el sistema del mercado bursátil es un punto de encuentro, la poca previsibilidad que había en el momento evitaba también que los actores tomen decisiones, sobre todo en el largo plazo, durante ese tiempo. Sí. Entonces, bueno, cuando hablábamos de las metas de este año, digo, bueno, seamos conscientes de que también estamos inmersos en una coyuntura externa, sí, a lo que nosotros podemos ofrecer como mercado de capitales, y tenemos que acompañar también, obviamente, el ciclo económico.
Entonces nos pusimos esa meta, vemos y ojalá obviamente estamos trabajando para que al cierre del 2023 este sea nuestro nuevo año récord. Sabemos y somos conscientes obviamente de que las empresas necesitan tener una previsibilidad, necesitan tener un escenario claro para saber y para poder tomar decisiones sobre datos concretos. Entonces a partir de ahí ir mejorando e ir ampliando cada vez más el volumen de negociación. Obviamente lo vemos con mucho optimismo al dinamismo hasta ahora, pero bueno, también somos conscientes que esto necesita acompañarse de un escenario propicio para que se mantenga durante el resto del año. Siguiendo un poco con las buenas noticias, recientemente nosotros estuvimos conversando con el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y nos había confirmado que parte de los montos que tenían en su programa de emisión global de bonos soberanos destinarían al mercado local, ¿verdad? Él me decía que hay muy buen apetito por parte de inversores locales por sus bonos. Y bueno, ¿cómo recibieron esa noticia desde la bolsa? Y bueno, ¿qué impacto va a tener esto en el mercado, obviamente primario y más aún en el secundario, ¿verdad? Creo que alimenta más el sentimiento que estuvimos teniendo durante todos estos primeros meses. Recibimos también al Ministerio de Hacienda con su nuevo programa de emisión para este año con mucho optimismo. Como sabemos, el programa del año pasado no tuvo muy buena implicancia. De hecho, el Ministerio de Hacienda abandonó su programa de emisión para obtener créditos de otras fuentes de financiamiento el año pasado. Cuando retomó su programa de emisión este año, nos puso muy contentos. Vimos durante los primeros meses y coincidimos con ellos donde nosotros en realidad dentro de nuestras perspectivas de plataforma de negociación observamos que hubo mucho apetito sobre el título del bono del Tesoro local. Y bueno, cuando nos comentaron, y de hecho ya al mes pasado estábamos hablando de que tenían un saldo solamente de aproximadamente 45.000 millones, ya veníamos viendo que los volúmenes propuestos dentro de su programa de emisión ya estaban llegando a sus topes. Sus alternativas de financiamiento, que en ese momento se tenía pautado, por lo menos habían anunciado un programa de emisión también de bonos soberanos en Estados Unidos. Sabíamos que seguía vigente, hasta el día de hoy sé que sigue también, pero están sujetos también a una coyuntura ya internacional, donde hay una situación de tasas un poco más volátil, se podría decir, con el tratamiento bueno, que ahora el 13 y 14 de junio tenemos probablemente no sabemos, pero de las tasas de la Reserva Federal Americana, el techo de la deuda americana. Son todos temas que hacen un poco a un escenario internacional capaz un poco más volátil hoy en día para tomar decisiones. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda decide sacar parte de ese porcentaje que tenía pensado emitir bajo bonos soberanos y volcarlos nuevamente al mercado local, nosotros obviamente lo recibimos como una muy buena noticia. Sabemos que los inversores locales quieren riesgo Ministerio de Hacienda, se sienten cómodos, y bueno, ya de hecho en la última subasta prácticamente más del 80% de los precios ofertados estaban por encima de la par, o sea que estaban teniendo muy buena recepción y se resolvieron ofertas hasta por más del 700% de lo que se estaba subastando. Eso nos da una señal que hay todavía más apetito. Entonces, bueno, dentro de lo que lee el Ministerio de Hacienda, con los actores de mercado, saben que ampliar eso, y de hecho ya recibimos nosotros noticias del monto que van a ampliar. Estamos aumentando en 350.000 millones más lo que es el monto total del programa de deuda para bonos locales del Ministerio de Hacienda. Espectacular, sí. La verdad que bastante buena esa noticia. Está reforzando ya un poco lo que son las emisiones de bonos del Tesoro, ¿verdad? Correcto, como te digo, ampliar esos montos, obviamente sabiendo que hay apetito de mercado, le da una muy buena señal y sobre todo una muy buena fuente de financiamiento al Ministerio de Hacienda. Entonces, esperamos que siga creciendo ese monto. Entiendo, por lo que comentaba también Oscar con ustedes, que ellos tienen planeado una emisión de bonos soberanos, entiendo que finales de julio, y eventualmente posterior a eso verán, en base también a lo que tengan presupuestado, si es necesario ampliar todavía un poco más dentro del programa de emisión local. Perfecto.
Por último, Fernando, estamos ante un periodo un poco de transición, siempre se habla un poco de eso. Queríamos preguntarte también acerca de las expectativas que hay para el segundo semestre, contando con la llegada de un nuevo poder ejecutivo. Bueno, cómo desde la bolsa, desde el mercado bursátil, cómo están avisorando este panorama con la llegada de un nuevo presidente de la República, cuáles son un poco las sensaciones que tienen. Mira, nosotros creemos que, como te decía, a nivel empresarial y sobre todo a nivel gestión corporativa y de las organizaciones, no se puede, así como no se puede parar por tasas altas la operación de un organismo, ya sea privado o público, no se puede parar un año por elecciones y los actores de mercado tienen bien leído eso. Entonces, cuando hablábamos de establecer las metas para el año, teníamos en cuenta que teníamos un año de elecciones presidenciales, con todas las sacudidas que eso representa también. Pero yo creo que sobre todo los primeros meses del año eran los que veíamos como más cautelosos, teniendo en cuenta que, bueno, que teníamos próximas las elecciones presidenciales de abril. Gracias a lo que pudimos ver durante estos meses, los actores obviamente supieron tomar las decisiones y no detuvieron y no se pararon esa parálisis por análisis que se suele dar a veces en ciertos años, y supieron reaccionar y seguir internalizando, digamos, a veces un poco las incertidumbres, y bueno, a pesar de todo, seguir trabajando sobre sus modelos y sobre sus proyectos, ¿verdad? Vemos esta segunda mitad del año como una oportunidad, obviamente, de afianzar más todas estas decisiones que ya estuvieron tomando durante los primeros años. Ya vimos que no se detuvo la negociación bursátil. De hecho, como te comentaba, a mayo nosotros tuvimos el volumen, hasta ahora por lo menos el volumen récord de negociación. Mayo va a ser el mes de mayor volumen de negociación dentro de la bolsa de valores. Entonces esperamos que todos los actores y todos los decisores puedan seguir tomando con la misma previsibilidad durante la segunda mitad del año todas sus decisiones de financiamiento. Porque sabemos y somos muy conscientes y somos protagonistas dentro de lo que es el rol de hacer que la economía y el bienestar de la gente en general se mantengan los niveles que necesitamos que se mantengan. Excelente. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si tiene algo más para agregar o que faltó consultarte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y seguimos siempre atentos al equipo o a las invitaciones que nos haga el equipo de Marketar. Muchísimas gracias.